Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Errores que destruyen generaciones. Escuchemos con atención y reverencia. Hoy en día se ha hecho una clasificación de las generaciones dependiendo del año en que nacimos. Cada uno de nosotros en la actualidad pertenecemos a una de estas generaciones. Y estas generaciones tienen sus propias características, que hemos vivido diferentes circunstancias y hemos enfrentado diferentes retos. Y ponga mucha atención a la siguiente clasificación. Tal vez usted se puede identificar con una de estas. La primera es la generación silenciosa. Nacidos entre 1928 y 1945, creo que todos estamos aquí dentro de esta generación. Tienen entre 76 y 93 años. Fueron hijos de la Gran Depresión provocada por la Segunda Guerra Mundial, cuyos padres, después de haberse deleitado durante los felices años 20, ahora se enfrentaban a grandes dificultades económicas y luchaban por mantener a sus familias, y muchos de ellos perdieron a sus padres y hermanos mayores porque murieron en la guerra. Y vamos a otra generación, los baby boomers. ¿Y qué significa esto? Los niños de la posguerra, nacidos entre 1946 y 1964, y tienen ahora entre 57 y 75 años. Esta generación pone en valor el trabajo, la constancia, la honestidad, la fidelidad. Consideran que su empresa es la única de toda su carrera, porque en su balanza el peso tiende a la seguridad y estabilidad que ésta le puede proporcionar. Seguimos con las generaciones. Ahora viene la generación X. La generación X, este grupo de personas nacido entre 1965 y 1980, ahora tienen entre 41 y 56 años. Ellos viven el cambio de la tecnología análoga a la digital. Y también es la generación de los divorcios, de las madres solteras, de la lucha por los derechos de la igualdad. Es también la época de los hippies, la generación que vio surgir la computadora de escritorio y luego las laptops y las tablets, la misma que despidió las cintas de cassette y videos y que vivió el cambio hacia el CD, los que vieron la televisión en blanco y negro y luego a color, la generación que vivió la guerra de Vietnam y la última generación que jugó libremente en las calles reunidos con sus amigos, porque ahora no se puede, es peligroso. Seguimos con las generaciones. Tal vez usted tal vez sea de esta generación, los millennials, nacidos entre 1981 y el 2000.
y tiene entre 21 y 40 años. Aquí está la mayoría. Esta generación no tiene miedo al cambio y siempre están dispuestos a emprender. Una característica muy destacada de los millennials es que se adaptan con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos, sin importarles el fracaso. Por eso son los emprendedores por excelencia. ¿Habrá más generaciones? Claro que sí, la generación Z. Son los menores de 20 años. Muchos de ellos están estudiando y empiezan a poner un pie en el mundo laboral. Gestionan muy bien la tecnología y las redes sociales, ¿cómo no? Hasta se amanecen en ellas. Y se caracterizan por ser autodidactas gracias a lo que aprenden en el internet. Muchos de ellos apuestan por emprender a vivir de su propia empresa. Pero independientemente a la generación que pertenezcamos, la palabra de Dios nos enseña que hay errores que han afectado, han llevado al fracaso a las generaciones en la historia de la humanidad. Estos son los errores que nosotros como familias cristianas debemos evitar y no permitir que nuestros hijos caigan en estos mismos errores. Veamos en la Biblia, la palabra de Dios, cuáles son esos errores que destruyen generaciones y que nosotros debemos evitar en nuestra vida y en nuestras familias. Con la ayuda de nuestro buen Dios y su atención reverente, les invito a analizar el tema errores en las generaciones. Y el primer error que vamos a analizar es el siguiente. Y pongan mucha atención los millennials, los X y los Z. Proverbios 30:11. El primer error de estas generaciones es menospreciar y deshonrar a nuestros padres. Primer error. Y voy a leer Proverbios 30:11. Proverbios 30:11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Tenemos que saber que una generación que no honra a sus padres y que peor aún los maldice es una generación que está destinada al fracaso. Es una generación de personas a las que no les irá nunca bien en la vida. Y voy a leer Efesios 6, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Hay una diferencia, hermanos, aquí entre obedecer y honrar. No es lo mismo. Obedecer significa cumplir lo ordenado. Honrar significa mostrar respeto y amor. Los hijos, hermanos, no están obligados a obedecer a sus padres cuando estos les instan a hacer lo que no es la voluntad de Dios.
en ese aspecto el hijo no está obligado a obedecer a sus padres. Así dice la Biblia. Si tu padre te obliga a hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, tú estás en el derecho de no obedecer a tu padre. Los hijos obedecerán hasta que estén en el techo de sus padres, a rajatabla. Pero la responsabilidad de honrarlos es para toda la vida. Los hijos debemos honrar a nuestros padres hasta que Dios nos permita vivir en esta tierra, sea que estemos dentro o fuera de la casa. El obedecer es diferente. El obedecer, usted está obligado a obedecer a sus padres mientras ellos vivan en su casa. Una vez que los hijos salen de sus casas, ya no están obligados a obedecer, pero depende de la calidad moral de cada uno de ellos. Algunas sociedades honran a sus ancianos, respetan su sabiduría, dan una deferencia a su autoridad y buscan su comodidad y satisfacción. Así es como los cristianos, hermanos, debemos de actuar. Y escuche bien esto: donde los ancianos se respetan, la larga vida es una bendición, no un peso. Donde a los ancianos se los respeta, la larga vida es una bendición, no un peso. Hay muchas familias, hay muchos hijos que sus padres mayores, ellos dicen: ya estoy cansado de lidiar. Peor aún cuando ellos están enfermos. Una persona que maldice a su padre o a su madre es una persona que está trayendo tinieblas y muerte a su vida. Es decir, dolor, amargura, sin esperanza. Y voy a leer Proverbios 20:20. Proverbios 20:20. Amén. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y quiero leer este mismo versículo en la versión lenguaje actual. El que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Y voy a leer Mateo 15:4. Mateo 15:4. Y estas son palabras de Jesús. Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Tenemos que comprender que como hijos no somos jueces de nuestros padres, y la palabra de Dios nos manda a honrarlos. Es decir, que los hijos de todas las edades, de todas las generaciones, deben honrar a sus padres sin importar si sus padres merecen o no la honra. Pues tenemos que comprender que al honrar a nuestros padres estamos agradando a nuestro Dios. Y eso trae bendición a nuestras vidas. Y quiero leer Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres cuando yo creo que lo debo de hacer
cuando yo me siento bien, o cuando ellos me dan algo, o yo creo que voy a sacar algo de ellos, ahí yo los tengo que obedecer. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si usted quiere agradar al Señor, tiene que obedecer a sus padres. Y usted no está llamado aquí para calificar a sus padres. Honrar a nuestros padres significa no burlarnos de ellos, no menospreciarlos ni con palabras ni con nuestras acciones, no abandonarlos y nunca llegar a exclamar que no hubiéramos querido ser hijos de ellos. Maldigo el día que nací. Muchos dicen de eso, de sus padres. Y voy a leer Isaías 45:10. Isaías 45:10. Amén. Ay del que dice al Padre, ay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Un hijo no les reprocha a sus padres el haberlo traído a este mundo. ¿Cuál es el error que destruye generaciones? Y vamos al segundo error. Y ponga mucha atención, el relativismo moral. Y Proverbios 30:12 voy a continuación a leer para desarrollar nuestro segundo punto. El relativismo moral es el segundo error que destruye generaciones. Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hermanos, permítanme hablar unas palabras sobre el relativismo. El relativismo moral es la creencia que le da igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas, independientemente de quién, cómo, cuándo y dónde se expresan. Por lo tanto, las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son igualmente válidas, ya que las opiniones y las circunstancias son cambiantes. Ningún principio moral puede ser considerado como una verdad absoluta o universal. En eso se basa el relativismo moral. Este es un error que ha destruido generaciones desde el huerto del Edén con el engaño de Satanás. Y seréis como dioses conociendo el bien y el mal, como le dijo Satanás a Adán, ¿se recuerdan? Y permítanme leerlo en Génesis 3, 4 y 5. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Y aquí estamos dentro de la doctrina, de la teología del relativismo moral. Y Génesis 3, 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? El error de las generaciones es desechar la verdad de Dios y tomar como verdad lo que todos aceptan como bueno. Aunque esto sea pecado, tenemos que comprender que no todo lo que la sociedad acepta como legal o como bueno
es agradable a los ojos de Dios. Tenemos que comprender que los conceptos universales de lo bueno o lo malo no lo define la sociedad ni las opiniones de los hombres, pues sus mentes están corrompidas por causa del pecado. No. Y vamos a leer Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, voy a leer los versículos del 17 al 19. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, voy a leer del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren lo que dice Pablo aquí. Lo que Dios en su palabra ha establecido como pecado sigue produciendo muerte, dolor y fracaso. Y todo aquello que en la Biblia no está definido, como familia cristiana tenemos que enseñarles a nuestras generaciones que aunque no esté prohibido, no todo conviene y no todo edifica, y lo que no conviene ni edifica nos esclaviza. Lo que no conviene, lo que no edifica, nos esclaviza. Y voy a leer la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, el versículo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿Se da cuenta? El hecho de que Cristo perdonara los pecados no nos da libertad para hacer lo que sabemos que está mal. Y es como una persona decía una vez: no importa, hermano, que usted dé un paso atrás, con tal de que dé dos adelante. Y al siguiente mes lo mismo: hermano, usted dio un paso atrás. Sí, pastor, tuve una caída, unos tragos que me tomé. No importa, hermano, con tal de que usted dé dos pasos adelante en este mes. No, pues hermano, así no es. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. El hecho de que Cristo perdonara los pecados no nos da licencia para seguir pecando. Algunas acciones no son pecaminosas en sí mismas, pero no son apropiadas, porque pueden llegar a controlar nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos y apartarnos de Dios. Y voy a leer 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cuál es el error que destruye generaciones? Y vamos al tercer error: un corazón lleno de soberbia. El tercer error que destruye generaciones es un corazón lleno de soberbia. Y voy a leer Proverbios 30:13. Proverbios 30:13. Hay generación cuyos ojos son altivos
y cuyos párpados están levantados en lo alto. Lastimosamente, entre las diferentes generaciones que conviven actualmente hay soberbia. Hay soberbia en sus corazones, sintiéndose superiores a la generación anterior o superiores a la generación posterior. Muchos jóvenes ven con menosprecio a los adultos y aún a sus padres por su limitado manejo de la tecnología. Y muchos adultos ven con menosprecio también a los jóvenes por su debilidad o por ser una generación de cristal, vulnerables, rompibles. Pero la palabra de Dios nos manda a no menospreciar a las generaciones actuales y creer que nuestra generación fue mejor. Y voy a leer Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10. Amén. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La palabra de Dios manda a los jóvenes a no menospreciar las generaciones anteriores ni verlas de menos. Y voy a leer Levítico 19:32. Levítico 19:32. A ver, ya estamos. Se les perdió el libro de Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Pentateuco, libros escritos por Moisés. El versículo 32 del capítulo 19 de Levítico dice lo siguiente: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y tu Dios tendrás temor, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Si han escuchado, si han leído bien este versículo, hermanos, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Él lo está certificando y lo está diciendo. Es un imperativo. Yo, Jehová. Obedecer. A menudo la gente encuentra muy fácil descartar las opiniones de los ancianos y evitarlos. Y muchas veces evitan hasta visitarlos porque les causa molestia. Pero el que Dios haya ordenado a los israelitas que respetaran y honraran a los ancianos muestra la seriedad con la que debemos tomar esta responsabilidad de respetar a las personas mayores que nosotros. Su sabiduría obtenida por su experiencia pueden librarnos de muchas caídas. En lugar de tener un corazón lleno de soberbia, tenemos que tener un corazón humilde, comprendiendo que como tanto las generaciones pasadas como las actuales, podemos aprender los unos de los otros, y ambas generaciones tenemos mucho que aprender unos de los otros. ¿Cuál es el error que destruye generaciones? Y vamos al cuarto error: un corazón dominado por la vanidad y el materialismo. Y no solo el materialismo y la avaricia, porque el materialismo nos lleva a la avaricia. Nada nos llena.
Y voy a leer Proverbios 30, versículos 14 y 15. Proverbios 30, 14 y 15. Vamos a ver este cuarto error de esta generación. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela o la chupa sangre tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta, basta. Tenemos que reconocer, hermanos, que cuando una persona tiene su corazón lleno de vanidad, de materialismo y de avaricia, es capaz de todo. No tiene misericordia, no le importa a quien pueda dañar con tal de conseguir lo que quiere. Muchas generaciones han sido afectadas cuando el materialismo ha llegado a sus corazones, a los corazones de los padres y de las madres, y por amor al dinero han dejado abandonadas sus familias. Han migrado a otros países buscando una mejor economía familiar, pero lastimosamente muchos de ellos no lo lograron y vinieron derrotados para ver a sus familias destruidas y sus hijos perdidos. Igualmente, cuando la vanidad, el materialismo y la avaricia llenan el corazón de los hijos, se convierten en personas sin misericordia, que exigen, que no valoran el esfuerzo de sus padres. Para poder comprender esto, podemos ver el mismo texto que acabamos de leer de Proverbios 30, 14 y 15, y yo se los voy a volver a leer, pero en la Biblia traducción lenguaje actual. Y escuchen: hay quienes aman tanto el dinero que despojan a los pobres y a los indefensos de este mundo. Les sacan hasta el último centavo y los dejan desnudos en la calle. Y el versículo 15 decía antes: sanguijuelas. ¿Se acuerdan? Sanguijuelas. Ese es la chupa sangre. Tiene dos hijas, una se llama Dame y la otra Dame Más. Es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más. Nada lo satisface, nada lo llena, porque ya está lleno de avaricia. Ay, hermanos, ¿cómo concluimos este mensaje en esta mañana? 4 clases de personas aborrecibles hemos visto en esta mañana. Y voy a hacerle una radiografía con la Biblia. Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Estos son los hijos irrespetuosos. ¿Qué generación más sería? Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. La generación de los hipócritas. Tercera generación, Proverbios 30:13. Hay generación cuyos ojos son antiguos y cuyos párpados están levantados en lo alto. La generación de los vanidosos. Y la otra generación, la cuarta generación, el versículo 14. Hay generación
cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Esa es la generación de los opresores crueles, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Cuál generación? Los opresores crueles. Obviamente esas generaciones no siguen la ley divina y le falta por completo la sabiduría de lo alto. ¿Dónde estamos hoy en relación con estas características que acabamos de ver? ¿Dónde estamos hoy nosotros como Templo Alianza Redimidos en las características que acabamos de ver? Y yo les voy a leer el Salmo 89.1. Salmos 89.1. Amén. Salmo 89.1, ¿estamos ya? ¿O se les perdió también el libro de Salmos? Creo que está por la mitad de la Biblia. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. ¿De qué dice? De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y voy a seguir leyendo en el Salmo 119:90. Salmo 119:90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Nuestras generaciones no se perderán ni se destruirán si nuestras vidas están confiando en la misericordia de Dios, en la fidelidad y el poder de aquel que permanece de generación en generación y su verdad es eterna. ¿Y ese quién es? Nuestro Dios. Y el Salmo 100, versículo 5 dice lo siguiente. Salmo 100 y el versículo 5 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad. ¿Por dónde? Por todas las generaciones. La parte final del versículo 5 nos dice algo muy importante. Su verdad, la palabra de Dios, por todas las generaciones. Es decir, que nuestro Dios no miente, aunque nosotros no comprendamos lo que Dios está haciendo. Muchas veces cuestionamos a Dios porque no entendemos qué realmente es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Podemos estar seguros que Él cumplirá su palabra, que Él cumplirá sus promesas y que al final todo nos ayudará para bien de generación en generación. En esta mañana, hermanos, estamos cada uno representando a una generación. Cada uno de nosotros en esta mañana estamos representando a una generación. Quizás tú eres millennial, o quizás seas de la generación silenciosa o la X. Sin embargo, hoy Dios nos llama a todos, independientemente de nuestra edad, a que rindamos nuestro corazón a Él. Usted no puede quedarse donde está. Su invitación es a conformar su vida a la vida de Dios. Usted no puede quedarse solo con el conocimiento que ha adquirido hoy. Usted tiene que obedecer para que cumpla realmente lo que dice la palabra. Si la palabra de Dios lo ha confrontado hoy, lo lógico y lo sensato es obedecerla. Cuando conformas tu corazón y tu mente a Dios,
y a sus propósitos y a sus caminos, estás en posición de obedecer y de rendirte realmente a Él. Tú no puedes quedarte donde estás e ir con Dios al mismo tiempo. No. Esta verdad es muy clara aquí en las Escrituras. Un ejemplo rápidamente. Noé no podía continuar su vida como siempre y edificar al mismo tiempo el arca. No. Abraham no podía quedarse en Ur de los Caldeos o en Harán y ser el padre de la nación de Canaán. No. Moisés no podía quedarse postrado en el desierto con las ovejas y estar delante del faraón al mismo tiempo. No. Ruth no podía quedarse con sus familiares y unirse al pueblo de Dios de Israel al mismo tiempo. No. David tenía que dejar sus ovejas para convertirse en rey. Esther no podía quedarse callada ante el rey y a la vez salvar a la gente, a su gente. No. Grandes cambios y ajustes se van a requerir y se requieren cuando la gente de Dios decida obedecer al llamado de Dios y dejar sus cosas materiales y todo aquello que sabe usted hoy que le está impidiendo avanzar. Algunos tenían que dejar a su familia, a su país. Otros tenían que abandonar los perjuicios que tenían y reorientar de una manera organizada y pensar. En el momento en que hicieron los cambios necesarios, Dios comenzó a llevar a cabo sus propósitos por medio de ellos. Cada uno aprendió que adaptar su vida a Dios es siempre un precio que vale la pena pagar. Tú podrás estar pensando en este momento, pero Dios no me ha pedido que haga ningún cambio en mi vida hoy. Si buscas en las Escrituras para poder entender a Dios, verás definitivamente, Dios requiere cambios de sus hijos. Dios requiere cambios de sus hijos. Y voy a leer segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Jesús se despojó de su posición, de su gloria que tenía en el cielo, para unirse al Padre y proveer la salvación por medio de su muerte en la cruz. Y la pregunta es, ¿qué tengo yo que despojarme ahora para ser una nueva generación para Dios? No podemos hacer las mismas cosas que veníamos haciendo y ser una nueva generación para Dios. Hay que cambiar. Usted sabe lo que tiene que cambiar. Usted sabe que le está impidiendo crecer espiritualmente y tiene que cambiar. Jesús no podía quedarse donde estaba, en el cielo, y a la vez ser parte del plan para salvar a las familias aquí en la tierra. No. Si eres discípulo de Jesús, no tienes otra alternativa. Tú tendrás que hacer cambios significativos en tu vida. Seguir a tu Señor significa ir donde Él va, ir donde te dice la palabra de Dios, obedecer lo que te dice la palabra de Dios. Hasta que no estés listo para hacer los cambios necesarios, para seguir y obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra, tú serás muy poco para uso de Dios. Tú serás de muy poco valor para el uso de Dios. Nuestra tendencia es de querer que Dios se acomode a nuestros planes. Queremos obedecer a Dios, sí, pero solo según nuestros términos. Sus maneras son muy diferentes a las nuestras. El Señor lo sabe
Él sabe que hay en cada uno de nuestros corazones que nos impide rendirnos completamente y seguirlo y obedecerlo. ¿Qué es lo que tenemos que dejar para seguir a Jesús? La respuesta es muy, pero muy simple. ¿Sabe lo que usted tiene que dejar? Todo aquello que le impida seguir a Cristo. Pero tal vez usted pregunta, ¿y qué voy a ganar? La respuesta también es muy sencilla. Usted va a ganar todo, porque teniendo a Dios, tenemos todo. Dios está buscando una entrega total de cada uno de los miembros de esta iglesia. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para hacer cualquier cosa que Dios nos pida y luego confiar en Él para que nos faculte a hacerlo. Dios nos ama lo suficientemente para involucrarnos en sus obras sin que tengamos el derecho de hacerlo. Pero Él en su gracia lo está usted involucrando en su obra, no en mi obra, no en mi iglesia, en la iglesia de Dios, es la obra de Dios. Y en su misericordia, Él lo quiere a usted involucrar. Él sabe que nosotros podemos experimentar mucho más de Él. Cualquier cambio que Dios espera que hagas hoy es para tu bien y es para el bienestar de aquellos que Dios tiene pensado bendecir a través de sus vidas. Si quieres vivir una vida de amor y victoria, de valentía y de poder, entrega total a Jesús es la respuesta. Entrega total a Jesús es la respuesta. Pónganse de pie, voy a orar. Señor Jesús, me rindo totalmente a ti. Tú eres mi Señor y mi Rey. Toma el control de mi vida desde hoy en adelante. Quiero negarme a mí mismo. Quiero que seas mi Señor todo. El Señor de mi familia, el Señor de mi futuro, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis sueños, de mis planes. El Señor de mi matrimonio, de mis relaciones, el Señor de mis finanzas. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero ser un hijo, una hija tuyo, cambiado por el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, este es el momento de entregar totalmente mi voluntad a usted. Obra grandemente en ella y que tú cumplas el propósito que tienes para mi vida hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que Dios les bendiga grandemente.